La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos mis hermanas y mis hermanos que nos siguen cada día, cada programa de Fe sin Barreras. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y agradezco infinitamente a Dios porque nos permite cada día disfrutar este tiempo compartiendo aquellas cosas que provienen de nuestro Dios. Y es algo que todos los días Dios nos pone a nosotros, que siempre recordemos el poder que existe en la palabra viva. La palabra por naturaleza es viva, tiene vida, igualmente tiene poder. Y la palabra es para aquel que cree con el corazón que realmente tiene vida divina, vida de Dios. Aquel que sabe que nació de lo alto, que nació por voluntad de Dios y que ahora es un miembro más del reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que oímos un programa, porque es la expectativa con la que vamos a recibir el mensaje. Si usted va a recibir el mensaje de la palabra de Dios de una manera, ¿cómo te podría decir? Analizando lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hombres utilizan la palabra de Dios para propósitos que no son el propósito de Dios, y de una manera muy audaz han torcido el mensaje para llevarlo principalmente a todas las personas que se mueven por emoción, por sentimiento. Pero afortunadamente Dios tenía puestos sus candados y sabía bien que había personas que sí iban a creer con el corazón limpio en Dios, y que esas personas no son burladas. ¿Por qué no son burladas? Porque tienen activo el Espíritu Santo en sus vidas. En cambio, toda persona que no está viviendo, que no está activo en comunión con la persona del Espíritu Santo, ahí tiene un problema grave. ¿Por qué? Porque es vulnerable a ser confundido, a ser engañado. ¿Por qué? Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro ayudador, pues para edificación de nuestras propias vidas espirituales, tendríamos nosotros que cuidar exactamente lo que es la relación con el Espíritu Santo.
Así que yo te estoy invitando a que tengas en cuenta el gran regalo que Dios nos dio de tener a la persona del Espíritu Santo ayudándonos a que nosotros nos mantengamos de una manera, podríamos decir, velando por nuestra manera de cómo disfrutamos la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que genuinamente cuida su relación con la persona del Espíritu Santo vive con la gracia activa. Siempre la gracia está operando en su vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay un funcionamiento dentro de lo que es la vida en el Espíritu, que el reino espiritual tiene en mantenimiento, una plenitud de libertad en la cual Cristo nos hizo libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de la gracia y la ayuda de la persona del Espíritu Santo, para que tú puedas estar completamente convencido de esa realidad. No lo puedes estar hasta que tú no lo vivas. ¿Por qué? Porque es imposible que las cosas que pertenecen a esa dimensión se puedan hacer en la carne, solamente se pueden hacer en el Espíritu. Y tiene uno la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo lo quiero hacer, ¿sí? Pero tienes que saber escuchar la voz de Dios para también que tú tienes que tirar toda ansiedad, toda confusión, todo miedo, toda duda. ¿Usted cree que Dios nos iba a llamar a su reino para vivir otra vez en temor? Así dice la Biblia. No. Dios no quiere que usted viva en temor, que viva con miedo, que viva con inseguridad, que viva con... No, Dios quiere que vivas un estilo de vida totalmente diferente. Pero para eso, pues, nosotros sabemos que tenemos el privilegio de recibir al autor de la fe en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Así que si Cristo vive en usted, si Cristo está en usted, la palabra de Dios está cada día llegando a través de revelación a usted. Así que yo le estoy compartiendo lo que es el vivir la dimensión del Espíritu, y eso no se puede hacer a solo que se viva por fe. ¿Por qué? Porque por fe vivimos. En el libro de Hebreos 11:3 vemos claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a leerlo. Aleluya. En este momento. Gloria a Dios. Hebreos en el capítulo 11. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez usted diga: oiga, pues usted siempre habla de casi lo mismo. Sí, y voy a estar hablando, como dijo un gran ministro, hasta que le agarres. ¿Por qué? De nada te sirve ser cristiano y no vivir feliz, no disfrutar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque disfrutar la vida cristiana no es un sentimiento. Disfrutar la vida cristiana es agradar a Dios en espíritu y en verdad. Mira, el primer mandamiento, obviamente que en la ley está escrito: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
¿sí? Y Jesús viene y dice, un mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Jesús nos dio su amor, nos dio su vida, nos redimió. Ese es el amor, son hechos. No es un sentimiento la redención. No, dentro de lo que es el reino espiritual, el que sabe por el Espíritu Santo que es nueva criatura, que se le reveló, en su vida tiene algo extraordinariamente maravilloso ese hombre. ¿Por qué? Porque sabe que no pertenece al reino de las tinieblas, sabe que ahora él no es de este mundo, sabe que puede vivir la voluntad del cielo aquí en la tierra. Y todo eso lo sabe porque con el corazón cree para justicia, cree a Dios, ¿sí? Y exactamente dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente nosotros vamos a estar viviendo en una dimensión que no vemos todos los días. Todos los días de nuestras vidas vamos a estar caminando por fe. La vida en el Espíritu es por fe. ¿Por qué crees en la palabra de Dios? ¿Sí? Si no vas a ejercer el tipo de fe de Dios. La fe verdadera de Jesucristo opera por el amor. Y si opera por el amor, ¿sí? Es como tu auto. Tu auto camina, ¿sí? Por la gasolina. Si no le echas gasolina, no anda el carro, ¿sí? La fe camina, obra por el amor. Entonces, si tú no estás convencido de que estás viviendo en el amor de Dios y por el amor de Dios, la fe tuya es una fe que no tiene el power. Pero si tú tienes convicción de que tú tienes ese amor a Dios, estoy hablando del amor a Dios, porque el amor, Él nos amó primero. El amor de nosotros que ahora fluye de Él a nosotros. Ahora, nosotros cuando lo abrazamos ese amor, cuando nosotros nos apropiamos de ese amor, quiere decir, lo disfrutamos ese amor. Ahora yo puedo tener la palabra, ¿sí? Y ejercer fe, porque la fe obra por el amor. Por eso vemos muchas personas que hablan de la fe siendo cristianas, pero está una situación que no funciona la fe sin el amor. No opera. Dice ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Por qué es la certeza? Porque es evidente que este tipo de fe nace por el oír, y el oír la palabra. Y la palabra es el verbo. Y el verbo era Dios. O sea, es Cristo la certeza. Es pues Cristo. Es pues la fe la certeza. Es pues la fe Cristo, de lo que se espera, de lo que Cristo dice, esto vas a vivir, esto es tuyo. Por ejemplo, todas las promesas en Cristo son sí y amén. O sea, todo ya es nuestro, todo lo que ya nos dio a nosotros. Yo no tengo que hacer más que exclusivamente decir gracias, Señor, porque está en mí. Hoy es un día donde usted puede aprender a vivir por el tipo de fe de Dios. Y lo primero que tiene que hacer
sea lo que esté viviendo, póngase a cuentas con Dios. Y tal vez alguien diga, yo no tengo por qué ponerme a cuentas con Dios si yo estoy bien con Dios. Bueno, en el estándar de usted, en lo que usted le llama bien o aprobado, tal vez no sea el estándar de Dios. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es santidad. Y hoy en día ese tema de la palabra santidad parece mala palabra aquí cuando se está hablando en temas bíblicos. La Biblia dice, sean santos. ¿Qué quiere decir santos? Así como yo soy santo, dice el Señor. O sea, la santidad, el tipo de santidad de Dios es Dios mismo. Es perfecto. Nosotros tenemos que reconocer que la santidad de Dios nos llama a nosotros a estar apartados para Él exclusivamente. Por eso lo que el hombre no podía hacer, lo que nos reconcilió en Él, fue algo que vamos a dejarle aquí, le voy a poner aquí Hebreos, pero vamos a ir a Efesios. El libro de Efesios, a los Efesios. Aleluya. Mira lo que dice los Efesios. Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. Ándele. ¿Sí? Dice en Efesios capítulo 1 versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Nosotros ya estamos en Cristo. Ese es el estándar de Dios en nuestras vidas. Estar en Cristo y estar en lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Clarito, clarito. Para que fuésemos santos. El cristiano fue llamado a ser santo. No metodista, ni bautista, ni pentecostal, ni presbiteriano. No, fue llamado a ser santo. Todos los que somos salvos fuimos llamados a ser santos. A eso fuimos llamados. Nuestra vida nos determina, la vida de santidad determina si yo estoy disfrutando las cosas ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es importantísimo. Fuimos llamados a ser santos. Y eso es necesario que usted lo tenga siempre en mente. Quiero compartirte esta información. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Todo es posible. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo.
Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios, para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo, para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. La radio que está en todo el mundo, pero que no es del mundo. Radio Vital está trayendo a usted la palabra. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Las promesas de Dios permanecen. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio. Aleluya. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras, un programa que como todo el tiempo estamos tratando de darles y poner para ustedes algo que vaya directamente al corazón de ustedes para que ustedes puedan disfrutar y vivir la vida en Cristo Jesús. El hombre nacido de nuevo, el hombre de Dios, el hombre que realmente nació de Dios, es especial. Ahí no existe variedad. Si todo lo que Dios hizo, vio que era bueno, y nosotros tenemos ahora la responsabilidad de cuidar el proceder. Si nacemos de nuevo, como unos ya hemos nacido de nuevo, darnos cuenta que esto que tenemos nuevo fue por gracia, no fue por tu capacidad o tu título o tu apellido, no, fue por gracia,
estás dentro de un plan de Dios, porque en el momento que usted oyó el Evangelio, aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, y ahora tienes para tu vida ese regalo, la vida nueva. Es exactamente la vida que nació de Dios, y esa vida es lo que Dios le llama santidad. ¿Por qué? Porque ahora esa vida produce un comportamiento de santos. Es exactamente como una semilla. Si usted planta una semilla de cierto fruto, usted está esperando la naturaleza de la semilla que sembró. Nosotros somos, ¿sí? Es un ejemplo, nada más. Nosotros nacimos de Dios, de una simiente incorruptible, o sea, santos. Por eso nos redimió el Señor, para que totalmente toda la maldición que había en nosotros se acabó, se fue. Ahora lo que quiere el Señor, que nosotros dependamos totalmente de Él, en espíritu y en verdad. Y para eso se requiere que nosotros tengamos esa certeza de que no vamos a poder vivir más que por fe. Leo una vez más, dice la Escritura, estoy leyendo la palabra de Dios, Efesios 1, versículo 4, nos escogió en Él. En Él. Aleluya. Antes de la fundación del... Porque alguien puede decir, ¿cómo yo pude haber estado antes de la fundación del mundo? Porque lo quieres ver físicamente. Si ahorita espiritualmente usted es una nueva criatura, y lo he dicho antes, y se quiere sacar una radiografía para ver al hombre interior, no lo va a ver, porque es espíritu. Pero sí va a ver la manera como piensa, la manera como habla, la manera como actúa, la manera como procede. Manifiestas, vives para ti y para con todos los que te rodean de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar algo que tú no tienes, más que lo que tú tienes. Y tú puedes decir, en Cristo estoy completo. Sí, sí es verdad. Pero sin embargo, hay áreas de tu vida que no las quieres entregar completamente al Señor. ¿Por qué no las quieres entregar? Bueno, porque hay influencia de este mundo que no te permite. Una de las cosas que existe muy tremenda y es muy triste, cuando tú ves una gente en un estado de pobreza, de que no tiene ni para comer, y dices tú, mira, si está joven, está fuerte, ¿por qué no trabaja? Puede lavar autos, puede limpiar vidrios, pero el problema no está en su fuerza física. El problema está en la mentalidad de esa persona. Piensa mal y cree que no puede y que es indigno, que nació para vivir esa vida. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de una fuerza que lo domina. Cuando uno viene a Cristo, Dios te hizo libre para que anduvieses libre, no en libertinaje. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos sujetos a la obediencia de su palabra, porque Él desea que tú y yo dependamos de Él. Cuando nosotros le cambiamos las reglas al Señor, por ejemplo, una de las cosas que son indispensables para todo creyente, para toda persona que aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, si no te lo han enseñado donde tú te has congregado, te tengo que dejar clarito que la responsabilidad de formarte como discípulo eres tú. ¿Por qué? Porque si yo
no me formo como un discípulo, automáticamente pues nunca fui un estudiante de todos mis derechos legales que tengo en la palabra de Dios. Voy a ser vulnerable para cualquier idea o tontería que se le ocurra a un hombre influenciado por espíritus del diablo, ¿me entiendes? Por eso es de vital importancia, hermano que me está escuchando, lo que dice la palabra, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea, Dios está en todas partes. Dios ahorita está ahí donde está usted, pero Él te quiere ver en el nivel espiritual que usted esté, de una manera donde vas desarrollando ese crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es tan precioso, porque es la persona del Espíritu Santo el cual te ayuda. Viera cuánto daño ha hecho la religión. Viera cuánto daño ha hecho las malas interpretaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque privaron a millones de personas de las cosas que pertenecen al Espíritu. Y si sacas de la ecuación a la persona que nos ayuda, porque el propósito de la salvación fue Jesús, y Él concluyó, terminó su proyecto, pero dijo que el Padre enviaría otro Consolador. ¿Para qué está la persona del Espíritu Santo ahorita? Pues para encargarse de nosotros, porque estamos en el mundo. Por eso fue que le dijo, no te pido, le dijo Jesús al Padre, que los quites del mundo, guárdalos nomás, guárdalos del mundo. ¿Y cómo crees que nos guarda? Pues con su Espíritu nos guarda. ¿Y cómo nos guarda? Pues nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos orienta. Aleluya. Así que yo te estoy invitando a que veas la importancia que tiene la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy es un día que usted puede disfrutar a la persona del Espíritu Santo. Por eso yo veo mucho cristiano que para todo quieren consejería. Una consejería para jóvenes, consejerías matrimoniales. Y no lo estoy haciendo esto para burlarme o no. Se sustituyó al Espíritu Santo en las vidas. Pero eso fue para que la persona no fuera poderosa. Porque toda persona, ¿sí?, que se mueve por el Espíritu Santo, toda persona que se mueve por el Espíritu Santo es poderosa. Así que yo quiero una vez más dejarte saber el valor que tiene el ser santo. Para Dios, Él quiere que todos los que somos hijos de Dios, ¿sí?, seamos santos delante de Él. Leo en el versículo 4, en el 5, dice: y sin mancha delante de Él en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto, de su voluntad. ¿Sí? Aleluya. Según el afecto de su voluntad. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aprobados por Dios, pero tenemos que aprender a vivir, porque veo yo que hay la necesidad de estar tan bien con Dios como con el prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esencia. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, para que nosotros tengamos ahora el honor de tener una vida eterna. Pero necesitamos valorar lo que ya somos y disfrutar cada día. Cuando no se vive en la plena libertad con que Cristo nos hizo libres, es porque existe en esa persona falta de conocimiento. Y yo oro mucho por aquellas personas que aman a Dios, pero no lo conocen, porque a Dios lo vas a conocer por medio de su palabra. Aleluya. Así que dame un momento, regreso en un momento. Deme un segundo, regreso en un momentito. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén.
Todo es posible para el que cree. Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Continuamos con este bello programa de Fe Sin Barreras. Y recordando el por qué se llama Fe Sin Barreras, por la sencilla razón de que no queremos mentir. Y la palabra dice que es viva y es eficaz. Y la naturaleza de la palabra pues no tiene límite. Así que estamos siempre explicando por qué se llama Fe Sin Barreras. Así que yo te invito a que tengas en tu corazón esta certeza de que el tipo de fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios va a ser en tu vida un efecto muy poderoso. Pero siempre y cuando tengamos nosotros en cuenta esa realidad de la perfecta voluntad de Dios o el estándar que Dios determina para el que cree en Él. Porque la Escritura nos dice a todos, bienaventurado el que cree en Él. Porque creer no es creer con el cerebro, con los 5 sentidos, sino creer con el corazón. Y nadie puede creer con el corazón a solo que Jesús sea el Señor de su vida, que tenga el señorío de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el señorío es la autoridad, es la máxima autoridad, y esa máxima autoridad se va a desarrollar por la palabra. Así que estoy compartiéndote lo que nos dice el libro de los Efesios. En el capítulo 1, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El valor que tiene la gracia. La gracia es la voluntad de Dios dispuesta para el que cree en Él. Pero el que cree en Él tiene que saber apropiarse de la gracia y de la abundancia de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras estamos desarrollando nuestra vida espiritual, demanda que tú tengas y yo tenga, ¿sí? una garantía divina que es de parte de Dios, que se llama gracia, que cuando cometes un error, que le llamamos pecaste, automáticamente te sepas que la gracia es mayor que lo que tú hayas hecho para que tú te mantengas en santidad y apartado para con Dios. El no saber el valor o el significado del valor de la gracia, siempre te vas a sentir incompleto e indigno. ¿Por qué? Porque no tienes revelación de lo que es la gracia. Por gracia fuimos salvos. ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Nada. Eso vino por obra de Dios. La gracia no fue una vez y se acabó, no. La gracia es continuamente. Está contigo. ¿Por qué? Porque lo que tú puedas pensar que te hace falta, la gracia lo completa. Eso es lo que hace la gracia. Y en el versículo dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que el plan de Dios estaba diseñado desde el momento que tú existías antes de la creación del mundo. Él, en su sabiduría, él sabía que ibas a estar en este tiempo
el 2026 y lo que iba a estar pasando. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud de todas las cosas. Y Él tiene la provisión para este día, para esta semana, para este mes, para este año, esta década, este siglo, para todo aquel que vive en Cristo, para que vivas como Él lo estableció, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Agradezco a mis hermanos que están ahorita ahí aquí en Estados Unidos, diferentes estados, en diferentes plataformas, México, Colombia, Argentina. Tenemos en Facebook. Un saludo muy especial a aquellos hermanos y hermanas que están en diferentes plataformas. En TikTok, Jimmy, Charlie, Blanca, gracias les doy, porque en verdad es muy importante cada día tener y sumarle a tu corazón esa revelación que viene de parte de Dios. Porque la revelación de la palabra de Dios te va a hacer a ti a tener convicción plena en tu hombre interior. Y eso va a ser una explosión. ¿Por qué? Porque a través del perdón, a través del amor, a través de la gracia, en el Espíritu, todo lo imposible lo vas a hacer posible. Como leíamos ahorita exactamente en Hebreos 11:1. Es pues la fe Cristo. Aquí dice la certeza. Pero si algo es certero es Cristo. Es la evidencia. Es pues la fe, o le podríamos decir como ejemplo el título de propiedad. Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque ya todo está en Cristo. La convicción de lo que no se ve. Pero este tipo de fe, ya te dije ahorita, que no opera más que por amor. Y no es el amor sentimental, no, es el amor de Dios. Y es así como tú puedes permanecer siempre viviendo en ese amor. Mira, aquí mismo dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Velo, sin fe es imposible. Y tenemos nosotros en cuenta que siempre Diosito es muy bueno, Dios es lindo, sí es cierto, pero si no tienes el tipo y la naturaleza de fe, no lo vas a poder agradar. Y aquí dice, agradar a Dios es hacer su perfecta voluntad. Y yo sé que hay millones de hermanos y hermanas que quieren disfrutar esto. La dependencia absoluta de Dios. La dependencia absoluta de Dios es vivir por fe. ¿Por qué? Porque creo con el corazón. Yo siempre uso en Romanos capítulo 8, versículo 1, diciéndoles claramente, andad en el Espíritu. El hombre nacido de Dios no es para que viva bajo el régimen de una organización. Es para que viva bajo el régimen de la persona del Espíritu Santo. Porque para poder andar en el Espíritu tienes que andar por gracia y por fe. Y necesitas a fuerzas a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es Dios. Él vive en mañana y vive ayer. Porque es omnipotente. Si Él sabe exactamente qué ocupas, qué necesitas para ejercer una vida poderosa, es Él. Así que, hermanos, les invito a que siempre tengas en cuenta en tu corazón el vivir y el andar en el Espíritu. Dios nos invita a que vivamos en santidad, que seamos santos. Lo leí ahorita en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él.
La santidad es un estilo de vida, no es fanatismo, no es religión, no es golpe de pecho. Es una realeza, una manera de comportarte, de cómo ser luz, cómo ser sal. Porque nosotros hemos comparado la sal natural, que da sabor, pero el tipo de sal dentro de lo que es la persona del Espíritu, ¿sí?, te da sed del agua viva, sed por la palabra. ¿Por qué? Porque la sal natural te da sed, pero del agua natural. Pero cuando tú eres sal, dice la Biblia, cuando nosotros somos sal de la tierra, provocas esa sed espiritual. Y esa sed espiritual es lo que estamos provocando para que millones, hay que rescatarlos, que aman a Dios pero que no le conocen, para que vengan y vivan y disfruten lo que es realmente la vida en Cristo Jesús. Hermano que me escucha, le doy gracias a Dios por su vida, les amamos, estamos orando por ustedes y le invitamos a que siga siempre en muy buena sintonía. Te espero cada programa, no te pierdas ningún programa, porque cada programa te va a sumar, va a traer a tu vida. ¿Qué va a traer a tu vida? Tal vez dices tú, yo ya sé lo que estás hablando, sí. Pregúntate, ¿lo estás aplicando? ¿Lo estás poniendo en acción? Porque una vez que tú simple y sencillamente te dispongas a andar en amor, no en el amor sentimental, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú andas en amor, si alguien te ofende, tú te quedas en amor. Si algo pasa, tú te quedas en amor. ¿Por qué? Porque es un estado divino, es un estado que Dios nos dio. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el amor? Jesús. ¿Y quién está en ti? Jesús. Ahora el amor de Él, ¿sí?, se descifra por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Pero necesitas tú permanecer en ese amor, activo en ese amor. Así que, hermano, no me despido, sino que les digo hasta pronto, cuídense mucho, los espero el próximo programa. Bendiciones, cuídense. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.